considerar la palabra del Señor. On this morning, we want to consider the Word of God. Pero antes de considerar la palabra del Señor, como le dije en el primer servicio, But before we consider the Word of God, like I mentioned in the first service, voy a darle un pequeño resumen I'm going to give you a brief summary de lo que se trata o de lo que trata la carta del libro de Santiago. about what entails the letter of James. Amén, gloria a Jesús, donde vamos a estar considerando para que vaya preparándose We will be considering so you can be preparing yourself en el libro de Santiago capítulo 1, in the book of James chapter 1, prácticamente el capítulo entero, practically the whole chapter. y le voy a dar una asignación. And I will give you an assignment. Ya el primer servicio que dimos, The first service that we had, hablamos desde el versículo 19 we spoke about verse 19 hasta el versículo 23 aproximadamente. unto verse 23. Amén. Por lo tanto, si usted quiere saber la primera parte de este mensaje, So if you want to know the first part of this message, sintonícelo a través de la página de YouTube. find it through the YouTube page. Y después yo le voy a dar continuación porque no es válido And then I will continue because it is not fair que le hable lo mismo a todavía los que están aquí del primer servicio. for me to speak the same thing for those who are still here from the first service. Amén, gloria a Jesús. Pero la sinopsis o el resumen de lo que habla o de lo que trata el libro de Santiago, But the summary about what entails the letter of James, lo quiero hacer para el efecto o el propósito de que podamos tener una idea I want to do it for the purpose that we can have an idea de lo que estaba sucediendo en ese lugar, en ese tiempo, of what was happening in that place at that time, quién lo escribe who wrote it, y algunos otros detalles. and some other details. Amén. Comienzo y puede hacerle las anotaciones si tiene una libreta. I begin, and you can make notations if you have a notepad. El libro de Santiago o Jacobo The book of James or Jacob, es un libro que los que estudian este libro en particular, the people who study this particular book, hay dos tendencias there are two tendencies de pensamiento de quién fue el que escribió este libro. of thoughts of who wrote this book. Porque habían prácticamente como tres Santiagos o tres Jacobos en ese tiempo. There were approximately 3 James or 3 Jacobs during that time. Pero la gran mayoría de los que han estudiado el libro, aunque el libro no especifica al escritor directamente, But the great majority of those who have studied the book, even though the book does not specifically list the author, se apoyan a que fue Jacobo el hermano o medio hermano de Jesús. they say that it was James, one of the younger brothers of Jesus. Jacobo y Judas, y no en Judas el Iscariote, James and Jude, but not Judas Iscariot. eran medios hermanos de Jesús. They were Jesus's half brothers. Eran básicamente nacidos de la misma madre, They were born from the same mother, pero no del mismo padre. but obviously not the same father. ¿Ven? Quienes, ¿verdad? Al principio del desarrollo de ellos como familia, And at the beginning of their development as a family unit, ellos, sus hermanos, los hermanos de Jesús, the brothers of Jesus, Jesus's brothers, no creían en el llamado o en el propósito que Jesús tenía. they did not believe in the purpose and the calling that Jesus had. No creían en el señorío de Dios, They didn't believe in the lordship of God, en la deidad de Jesús, the deity of God, que, ¿verdad?, que es similar a lo que hoy a veces nos encontramos nosotros, which is similar to what we find many times today. donde la mayoría de las veces The majority of times, los primeros que no creen the first people who do not believe son los que están alrededor de nosotros. are the ones who are closest to us. ¿Cuántos se identifican con eso? How many can identify with that? Los primeros que no creen el llamado y el propósito y las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, The first who don't believe in the calling and purpose and the things that God wants to do in our lives. por lo regular los primeros que se oponen o que no creen son nuestros hermanos, nuestros amigos. The first people who regularly oppose or do not believe are our friends, our brothers. Por lo tanto, Jesús So therefore, Jesus, se puede identificar o nosotros nos podemos identificar con Jesús en este momento. we can identify ourselves with Jesus at this time. Pero lo maravilloso es que cuando ya Santiago o Jacobo escribe esta carta o esta letra, What's marvelous is by the time James writes this letter, ya él entendía, ya él había reconocido que él already- era el Dios. he already had understood and recognized that Jesus was the God. Los otros dos Jacobos The other two Jacobs,
que se piensa que pueden haber sido, era uno el hijo de Zebedeo y el otro el hijo de Alfeo. One of them was the son of Zebedee, and the other one was the son of Alphaeus. Y yo pienso que era Jacobo el hermano de Jesús. And I think it was Jacob, the brother of Jesus, Porque algo tan lindo como lo que escribió because something as beautiful as what was written, no puede haber venido de alguien feo. it couldn't have come from someone who was ugly. Gloria a Jesús. La carta fue escrita aproximadamente entre los años 50 y 60 después de Cristo. And the letter was written in the years approximately 50 to 60 AD, after Christ. Dirigida a las 12 tribus Directed to the 12 tribes que estaban en la dispersión. Ellos estaban esparcidos en diferentes lugares. that they were dispersed in different places and locations. Pero hay una peculiaridad. But something peculiar, Era que no eran solamente los judíos en ese momento, it wasn't just the Jews at that time que eran los que eran parte de las 12 tribus, who were part of the 12 tribes, sino que también ya parte de la iglesia de Jesucristo, but also part of the church of Jesus porque Christ, ya el evangelio se estaba desarrollando, because the gospel was being developed. como dije, 50, 60 años después de que Jesucristo resucitó. Like I said, 50, 60 years after Jesus, Había una iglesia que era abundante, there was a church that was abundant. que estaba en diferentes lugares. It was in different locations. De la misma manera que hoy The same place, the same way that hay today una iglesia, there is a church, pero hay en diferentes lugares congregaciones. but there are different congregations in different places. Y de la misma manera que esta carta va dirigida a las 12 tribus, In the same way this letter is directed to the 12 tribes, era dirigida a cristianos, it was directed to Christians, a creyentes. to believers. Por lo tanto, nosotros nos podemos identificar. So that's why we can identify ourselves. Porque si nos llamamos ser creyentes de Jesucristo, Because if we are called believers of Jesus Christ, tenemos que estar atentos y nuestro oído tiene que estar atento a esta carta. we need to be attentive to this letter, to these letters. A ver qué es lo que esta carta escribe que me beneficia o me ayuda como cristiano. To see what is written in this letter that benefits and helps me as a Christian. Esta carta no lucha con asuntos de doctrina. This letter does not deal with dealings of doctrine. Porque en cambio a Pablo, que hablaba de asuntos doctrinales en sus cartas, Because aside from Paul, who wrote about doctrine in his letters, y cuando hablamos de doctrina quiero, ¿verdad?, explicar lo que es la doctrina. and when we say doctrine, I want to explain what doctrine is. La doctrina es la enseñanza cristiana sobre Dios, The doctrine is a Christian teaching over God, el evangelio the gospel, y el sistema global de la vida cristiana. and the global system of Christian life. Y en eso se enfocaba Pablo. And that is what Paul focused on. Pero Santiago se enfoca But James focused en la crisis a causa de la persecución que ellos estaban pasando, on the crisis because of the persecution that they were experiencing, que sufrían todas las iglesias durante esta época que estamos hablando, presentando. that all the churches suffered during this time that we are all speaking and representing. Y también nos podemos identificar, And we can also identify, porque la iglesia, las congregaciones hoy en día because the churches and congregations nowadays, están sufriendo persecución. they are being persecuted. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, I don't know if you're in agreement with me, pero yo siento la persecución que estamos sintiendo como iglesia, but I feel the persecution that we are experiencing as a church, desde los gobiernos, from the governments, desde las escuelas, from the schools, desde los sistemas from the sociales, social systems, dentro de la media social. from social media. Estamos sintiendo persecución como iglesia. We can see the persecution as a church. Por lo tanto, me hace entender de que esta carta me va a dar un beneficio y me va a enseñar algo a mí. So it makes me understand that this letter is going to be a benefit and teach me something. Trata de la naturaleza de la tentación. It deals with the nature of temptation. Y la tentación es algo que cada uno de nosotros estamos lidiando todos los días. The temptation is something that we all deal with on a daily basis. Porque la tentación no se acaba simplemente cuando tú dices yo te entrego mi vida a Jesús y ya se acabó la tentación. Temptation does not end when you say, I give you my life, Jesus, and that's the end of temptation. No, la tentación continúa. Temptation continues. Porque de la misma manera que Pablo hablaba de un aguijón, Because the same way that Paul spoke about the thorns, aún
aún después de haber tenido ese encuentro con Dios, even after he had the encounter with God, de la manera que lo tuvo, the way he had it, nosotros podríamos decir, wow, pero ese encuentro que tuvo Pablo, ¿cómo es posible que todavía él hable de un aguijón? and we can say, but with that encounter that Paul had, how could he speak about a thorn? Pero que Pablo nos quería decir a través de eso era que él era un humano igual que usted y que yo. But what Paul was saying, because of that, is that he's a human being just like you and I. Y que la tentación no se acabó cuando hubo la transformación en su vida. And temptation did not end when there was transformation in his life. Por lo tanto, esta carta, Santiago le está diciendo a esas 12 tribus So James is saying to these 12 tribes sobre la naturaleza de la tentación. about the nature of temptation, Habla de la necesidad about the needs, de coherencia entre la fe y la conducta. the inheritance, the coefficiency between faith and behavior. La fe es un reflejo, o la conducta es un reflejo de nuestra fe. The behavior is a reflection on our faith. So, si tú quieres saber cómo está tu fe hoy, So if you want to know how your faith is today, haz un análisis de cómo está mi conducta. then do an analysis and say, how is my behavior? ¿De qué manera yo me estoy conduciendo en el mundo? How am I behaving in the world? Es de la manera en que mi fe está hoy. It's the way that my faith is today. Y no te sientas mal, Don't feel bad, porque todos tenemos una falta. because we all have faults. Aquí estamos todos We're all here en el mismo bote. in the same boat. Necesitamos de Cristo. We all need Y eso Christ. es lo hermoso de poder reconocer eso. And that's beautiful to Aleluya, yo no recognize. sé de ti, pero yo todavía necesito I de don't know Cristo. about you, but I still need Christ. Yo todavía necesito, aleluya, mejorar mi I still conducta. need to improve my behavior, Porque mi fe tiene que ir en aumento. because my faith has to continue to increase. Una fe verdadera puede soportar A true faith can support los sufrimientos de la época. the sufferings of the times. ¿Qué sufrimiento estamos sufriendo hoy? What suffering are we speaking about today? ¿Qué es el sufrimiento por el cual tú estás pasando? What is the suffering that you are experiencing? Yo no lo sé. I don't know. Pero la fe verdadera But true faith te permite soportar ese sufrimiento. allows you to support that suffering. Insta esta carta a la coherencia entre la fe y la acción como una fuente. He encourages the co-inheritance between the faith and behavior as a fountain De fortaleza en contra de la tentación. of strength against temptation. So, en otras palabras, si mi fe es alta, So in other words, if my faith is high, mis acciones deben de ser my actions should en be con relación a la palabra de Dios. in relation with the word of God. Y eso va a producir un efecto And that will produce an effect que me va a ayudar a mí that will help me a batallar con la tentación. to battle against temptation. Aleluya. Yo no sé de ti, pero para mí yo creo que eso es útil. I don't know about you, but for me that is useful. Y termina esta carta And he ends the letter exhortando a los santos a soportar el sufrimiento. calling the saints to endure the suffering. Y usted va a decir, pastor, pero yo pensaba llegar a este lugar a recibir una palabra bonita que me hiciera sentir, pero me estás hablando de que tengo que sufrir. And you may say, Pastor, but I thought I was going to come to this place to hear about a beautiful word, but you're saying that I have to endure suffering. Sí, te tengo que decir que es la verdad. Yes, it is the truth. Porque la iglesia siempre desde el principio ha sufrido persecución, Because the church from the beginning has suffered persecution. ha estado bajo sufrimiento, It's been under suffering. y es necesario que eso acontezca It is necessary for this to para que happen, nosotros sepamos que estamos en el lugar correcto. for us to know that we are in the correct place. Porque en el momento de que no hay sufrimiento y no hay In the persecución, moment there's no suffering or hay que persecution, preguntarnos dónde estamos. then we need to wonder, where are Hay que we? comenzar a mirar y decir qué es lo que está pasando aquí. We need to look around and say, what is going on here? Pueden pasar dos cosas. Two things can happen. Puede ser que estés en el lugar incorrecto, You could be in the incorrect place, o puede ser que ya Cristo haya venido por la iglesia. or Christ already came for the church. Yo no sé en cuál posición tú quieres estar, I don't know which position you want to be in, pero yo no quiero estar en ninguna de las dos. but I don't want it to be either one of the two. El Señor está aquí. The Lord is here. Esta carta nos habla hoy This letter speaks de que today tenemos que permanecer en la crisis, that we need to remain endured during the permanecer en la crisis. persecución. We need to endure during the persecution. Y ahora vamos a ir a la palabra. And now we will go to the word. Yo creo que tienen una idea de más o menos dónde estamos. I believe that we have an idea more or less of where we're at.
Vamos entonces So now let us go al versículo retomando el versículo 22, retaking verse 22, que es antes de donde terminé en la mañana, where I ended it in the morning, para que usted pueda agarrarse de ahí, vaya más tarde y vea el primer mensaje y entonces diga, ok, ya tengo las dos series cubiertas. so you can hold on to that and go to the message that was recorded earlier, and then you can put the pieces together. Amén. El libro o el versículo 22 Chapter 1, verse 22, dice, it says, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Porque él se considera a sí mismo y se ve y se va, y luego olvidó cómo era. After looking at himself, he goes away and immediately forgets what he looks like. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they heard, but doing it, they will be blessed in what they do. El verso 22 Verse 22, dice que tenemos que ser hacedores. it says that we need to be in action. Y sea bien honesto conmigo, ¿cuántos entienden esa palabra? How many can understand that word? Levante la mano si usted entiende lo que la palabra hacedor quiere decir. Lift up your hand if you understand what it means to be in action. Si no levantó la mano, no hay problema porque le voy a tratar de explicar lo que quiere decir. If you didn't lift up your hand, there's no problem, but I will explain what it means. Según el diccionario bíblico Strong, According to the Strong Biblical Dictionary, dice que la palabra hacedor the word a doer, significa it means actor, an actor, intérprete, específicamente un poeta. specifically a poet. Y yo decía, wow, un poeta. And I said, wow, a poet. Para yo poder ser un hacedor, yo tengo que ser un poeta. For me to be a doer, I need to be a poet. Yo de poesía no sé nada. I don't know anything about poesy. ¿Cuántos saben de poesía aquí? How many know about poesy? Sé que Here? tenemos algunos hermanos que leen poesía You know, we have some brothers who read poesy, y poems, eso es algo muy bonito. and that's something very pretty. Pero ¿qué quiere decir poeta? But what does it mean to be a poet? Un poeta es un poseedor de un poder especial It is one who possesses a special power de imaginación of imagination o expresión. or expression. Aleluya. Y yo sé que aquí en la casa hoy, específicamente hoy, tenemos a alguien muy talentoso y más adelante él va a hablarnos. And I know here we have somebody who's very talented, and later on he will speak. Pero para nosotros ser hacedores de la palabra, But for us to be doers of the work, y cuando dice de la palabra, no está diciendo de las palabras. and when it says the word, it doesn't say the words. Está diciendo de la palabra porque la palabra y la Biblia, la palabra de Dios es solo una. It says the word because the word in the Bible is only one. So, ¿cómo yo puedo entender que es yo ser un hacedor? What does it mean to be a doer? En otras palabras, vamos a ponerlo con el significado. Yo tengo que ser un actor, In other words, with the meaning, I have to be an actor, un intérprete, an interpreter, específicamente un poeta, specifically a poet. que yo pueda poner las palabras correctas en el orden correcto con el significado correcto That I can use the correct word in the correct order with the correct meaning, y tener, ¿verdad?, un poder especial and have a special power de imaginación o expresión. of imagination or expression. Pero cuando miraba esto y el significado, yo estoy casi seguro que el significado que Santiago está utilizando And when I saw this in the meaning specifically that James is using,
es el de expresión, is the one of expression, no el de imaginación. not imagination. Te va a decir, pero pastor, ¿qué usted quiere decir? You may say, Pastor, what do you mean by that? Porque nosotros Because we, no solamente, como sigue diciendo, tenemos que ser oidores. not, like it says, we don't only have to be listeners. Cuando uno escucha, When you listen, when you quizás hear, nosotros podamos estar escuchando como le di el resumen. you could be perhaps listening to the summary. ¿Y qué sucede cuando nosotros escuchamos el resumen de algo y no estamos en el lugar o no podemos ver nada físico? And what happens when you hear to the summary about something, but you are not in the place to see something physically? La imaginación se activa. Then your imagination is activated. Nos imaginamos si son 60, del 50 al 60 después de Cristo, el territorio, la cultura, no había aire acondicionado, no había celular, no habían comodidades. We imagine that the years 50 and 60 after Christ, the territory, the culture, the area, there was no cell phones, no air conditioners, no commodities. Amén. Pero para mí, Santiago quiere decir que nosotros tenemos que ser hacedores, poetas que expresan. But for me, James said that we have to be doers, poets who express. Que expresan lo que estamos escuchando. Who express what we are listening. Que la palabra que ha sido implantada en nuestras vidas That the word that has been planted in our y se nos lives, es dada it diariamente, is given to us daily. que nosotros podamos hacer de ella algo. That we can do something beautiful. Que out no of it. solamente se quede en nuestra imaginación, That it not only remains in our imagination, sino que salga y como actores. but it comes out, and as actors, Tú pensabas que tú no eras actor, pero lo eres. you didn't think you were an actor, but you are. Tenemos que ser actores de la palabra. We need to be actors of the word. Tenemos que actuar en esa manera poética y expresar, aleluya, expresar eso exteriormente. We need to act in that poesy way, in that way of poet, and express that exteriorly. No solamente dice, And it doesn't only say, no solamente oidores, not only listeners, que no solamente nos quedemos en el aspecto de escuchar y de imaginarnos, that we don't only just stay in their aspect of listening and imagining, sino que vayamos a la acción. but that we go to action. Aleluya. Lo que hicimos el sábado pasado What we did last Saturday fue un ejemplo de esto. was an example of this, Porque nosotros fuimos hacedores because we were doers en el parque. in the park. Porque la palabra que predicamos aquí fuimos a predicarla allá. The word that we preach here, we preach over there. Y hicimos una expresión pública And we did a public expression de lo que nosotros creemos y en quién creemos. of what we believe in and who we believe in. Y eso es lo que está llamando y está exhortando Santiago. And that is why James is exalting. Sigue diciendo el verso 23. Verse 23 says, Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Cuando miramos un espejo que tenemos aquí, When we look at a mirror like the one we have here, como hombres, como mujeres, as men and women, nosotros nos paramos frente a ese espejo y lo que vemos, we stand before the mirror and what we see, y lo que vemos es el hombre natural. and we see the natural man. Pero Santiago le está queriendo decir a las tribus de Israel But what James is telling the tribes of Israel, que ellos no solamente te tienen que quedar mirando a ese hombre natural. they don't have to remain looking at that natural man. Porque los fariseos, los saduceos, The Pharisees, the Sadducees, aquellos conocedores de la palabra, those who knew about the word, eran perfecto ejemplo de lo que es ese espejo. they were the perfect example of that mirror. Era simplemente un reflejo de lo que ellos eran. It was a reflection of who they were. Pero lo que tenía que estar dentro de ellos y expresarse exteriormente no se estaba But manifestando. what had to be within them and be expressed externally was not being manifested. Por lo tanto, Santiago le está dejando saber a las iglesias, no sean como los saduceos y los fariseos.
So James is telling the churches, do not be like the Sadducees and the Pharisees. No sigan acordándose de la palabra que conocen y que está dentro de su imaginación, Don't continue reminding about the word that you know and it's in your imagination. sino que comiencen a expresarla. But begin to express it. En otras palabras, comiencen a evangelizar, a hablar, a enseñar. Begin to evangelize, to speak, to teach. Porque a pesar de la persecución, Aside from the persecution, ellos no podían detenerse. they could not stop. La persecución no nos puede detener. Persecution could not stop them. Todo lo que está sucediendo hoy en día en el entorno alrededor de lo que es la iglesia de Jesucristo, Everything happening around the church of Jesus Christ. el plan del enemigo es detener, The enemy's plan is to stop, to pero el hinder. plan de la iglesia es But avanzar. the plan of the church is to advance. El plan de la iglesia es The avanzar, church's plan is to advance. porque no nos podemos quedar We imaginándonos. cannot stop. We cannot remain just imagining. Aleluya, para eso está Disney. That's why we have Disney. Que se sigan imaginando ellos lo que quieran, So they can continue to imagine what they want. pero la iglesia va a seguir expresando a Jesucristo. The church will continue to express Jesus Christ. Los eruditos, los fariseos, The erudites, the Pharisees, eran los imaginativos. they were the ones who imagined. Los discípulos de la palabra de Dios The disciples of the Word of God, son los hacedores, they are the doers. son los actores, They are the actors. son los poetas, They are the poets. son los que hacen con acciones expresivas They are the ones who do with expressive action lo que Dios quiere dejarle saber al mundo. what God wants to let the world know. Dios quiere dejarle saber al mundo God wants to let the world know que de la misma manera que un día tú encontraste el evangelio y te chocaste con él, that the same way you once found the gospel and encountered it, aleluya, y conmovió tu vida, te transformó, and it moved your life, it transformed you. aleluya, Dios usó a alguien. God used someone. En mi caso, Dios usó a alguien. In my case, God used someone. Y yo me imagino, yo digo, ¿qué sería si esta persona que Dios usó para que yo viniera a los caminos y me convirtiera al Señor? And I said, well, what happened if God used this person to guide me and lead me to the way of the Lord so I could convert to the Lord? Y se hubiese quedado simplemente imaginando lo que hubiese pasado. What if that person would have just remained imagining what could have happened? Que el Señor le daba una palabra y le decía, mira ese joven que está ahí sentado frente a ti, That the Lord told him to speak to them and say, hey, that person, that young man who is sitting next to you, está depresivo, they're in depression. tiene ganas de quitarse la vida, He wants to take his life. está cansado de la vida. He is tired of living. Y simplemente esa persona decir, wow, esto es lo que yo me imagino que está pasando con esta vida, no lo entiendo, me lo está revelando Dios. And this person may say, oh, this is what I'm imagining that's going on with this person, with their life. God is revealing it to me. Y se lo hubiese quedado. But they would have kept shut. ¿Qué hubiese pasado? What would have happened? ¿Qué hubiese pasado conmigo? What would have happened with me? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer cada día. ¿Qué está pasando con el que está esperando allá afuera? Aleluya, que tú y yo abramos nuestra boca y seamos hacedores de la palabra de Jesucristo. That is what we should be asking ourselves every day. What is happening for the people who are out there waiting for us to open our mouths and be doers of Jesus Christ? Aleluya. Los fariseos, The Pharisees, no conocedores de la verdad del evangelio, not knowing the word, the truth of the gospel, porque ellos conocían la ley, because they knew the law, pero no conocían la verdad. but they did not know the truth. Porque la palabra dice que el que conoce la verdad es libre. The Bible says that he who knows the truth is free. So, ellos tenían conocimiento, So they had knowledge. pero no conocían el They evangelio. did not know the gospel. No quisieron, They did not want to. no lo quisieron aceptar. They did not want to accept it. Ellos solamente pueden ver su rostro They natural can only see their natural face frente a un espejo. next to the mirror. Como le dije ahorita, se paraban frente a un espejo y decían, wow, mira mis vestimentas sacerdotales. They stand next, they stood by the mirror and said, look at my royal clothing. Mira lo bien que estoy. Look at how good I look. El reconocimiento que me tiene que dar la gente alrededor. The recognition that people around me need to give me. Porque represento un sacerdote, Because I represent a priest, a high priest, un fariseo, a Pharisee, un saduceo, a Sadducee, conocedor. a knower. Yo soy un conocedor. I am a knower. Ellos tienen que entender que soy un conocedor. They need to know, they need to understand that I know. Y bajo esa arrogancia, And under that arrogance,
no permitieron ellos poder conocer aquel evangelio verdadero. It did not allow them to know the true Mira lo que gospel. dice el verso 25 del capítulo 1 de Santiago. Look at what verse 25 of chapter 1 of James says. El que mira atentamente en la perfecta ley. But whoever looks intently into the perfect law Es el que mira atentamente en la perfecta ley. No que la mira, no que mira la ley de lejos, sino que mira en la ley. It says that whoever looks intently into the perfect law, not that they look at it from afar, but they look into the law. Porque hay que estar en la palabra de Dios. We need to be in the word of Hay God. que estar dentro, We need to be inside, no a la distancia. not at a distance. No llegar a la iglesia y decirle, el pastor se va a encargar del mensaje, ya eso está bien, yo me encargo de llegar al culto. Not coming to church and say the pastor takes care of the message, that's fine. My only worry is to go to the service. No, esto es una responsabilidad personal. This is a personal responsibility. Aleluya, es nuestra responsabilidad de estar en la ley. It's our responsibility De to estar be in dentro de la the law, palabra. to be in the word, Aleluya, de permanecer en el evangelio. to remain in the gospel. Porque fuera de él nada podemos hacer. Because aside from it, we cannot do anything. La ley de la libertad. The law of liberty. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 8 verso 32, un verso muy conocido. In John chapter 8 verse 32, very well known verse. Y conocéis la verdad, You will know the truth, y la verdad os and hará the truth shall libres. set you free. Aleluya. Qué ¿verdad? Situación tan difícil de entender, de saber que habían personas que tenían el conocimiento de la ley de It's Moisés, a difficult situation to know that there were people who had knowledge of the law of Moses, pero no tenían el conocimiento o la experiencia de conocer la verdad que era Jesucristo. but they did not have the experience to know the truth of Jesus Porque Christ. la libertad la recibimos a través de Jesucristo, no a través del conocimiento. Because the liberty is received through Jesus Christ, not through the knowledge. Lo voy a repetir de nuevo. I will repeat it again. La libertad la recibimos a través de Jesucristo, Freedom is received through Jesus no a Christ, través del conocimiento. not through knowledge. Aleluya, porque no podemos ser libres comiéndonos un libro y leyendo información a todo lo que da. Así no somos libres. We cannot be free just eating books and getting information always. That we cannot be free that way. Porque cuando habla Juan en ese versículo, conocer la verdad es recibir la revelación de la verdad. What La John revelación es la que hace al hombre libre. What John says, to receive the word is that you are receiving the revelation of truth. The revelation is what makes man free. Por eso es que hay veces que se predican algunos mensajes That's why sometimes there are some messages that are preached. y decimos, wow, yo había escuchado ese verso tantas veces, And we say, man, I've heard this verse so many times. pero hoy lo entiendo de una manera diferente. But today I understand it in a different way. Se llama revelación It is called revelation. y eso viene de And Dios. that comes from God. La revelación es la que nos hace libre. Revelation makes us free. Nos hace libre de los pensamientos humanistas que a veces tenemos y aquellas basuras que se nos meten en la cabeza. It makes us free from those thoughts that we have and the garbage that is put in our heads. Por lo tanto, la ley de la libertad Therefore, the law of liberty es conocer la verdad is to know the truth. y perseverar en ella, dice también, And it also says to persevere in it, no siendo oidores olvidadizos, not being forgetful listeners. porque qué fácil es escuchar y olvidarnos. It's easy to listen and forget. Pero hay prácticas que se pueden hacer para uno acordarse de las cosas. But there are practices that can be done for us to forget things. Yo soy una persona que soy bastante olvidadiza. I'm a very forgetful person. Y por eso es que usted me ve cuando están predicando, yo estoy con el bolígrafo y un papel. And that's why when they're preaching, you see me with a pen and a notebook. No todo lo que escribo me lo memorizo, I don't memorize everything that I write down. pero se me queda más en mi mente que si no escribiera nada. But it remains more longer in my mind than if I had not written anything. Coja esa nota, Take that note. cómprese una libretita, Buy yourself a un notepad, bolígrafo a pen, y comience a escribir. and begin to take Y notes. usted se va a sorprender que hay veces que usted puede ir a esas notas en un momento dado de su vida. You will be surprised. There will be moments that you come to those notes in your life. Y esos versos y esa revelación de la palabra que usted logró escribir ahí, entiendo que el verso lo que quiere decir es esto.
And you will understand the verses and the revelation that you wrote. You will say, oh, I understand that what this verse means is this. Y esa notita, esa palabra, And those notes, es la those que te da el words, bálsamo en un momento quizás difícil. is what gives you the psalm in a moment Porque difficult. es palabra de Dios. Because it is the word of God. Por lo tanto, tenemos que ser oidores y no siendo oidores olvidadizos, So we have to be listeners, but not forgetful listeners. sino hacedores de la obra. But be doers of the word. Y la palabra dice en ese verso 25, dice, este será bienaventurado en lo que hace. And at the end of verse 25, it says, they will be blessed in what they do. Hay una bienaventuranza. There's a blessing. Ahí he escuchado muchas personas predicar y decir, hay tantas promesas en la palabra, tú las tienes que declarar, las tienes que reclamar. I hear people preach and say, there's so many promises in the word. You have to declare them. You have to declare them. Pero también tenemos que ver que hay condiciones. But we also have to read that there are conditions. Yo no puedo vivir una vida perdida I cannot live a lost y life. estar constantemente reclamando promesas de la palabra como si eso fuera el aisle de Walmart, que tú agarras el producto que necesitas y sigues caminando. Constantly claiming promises from the word, like if it was a Walmart order, you just go and you grab a product and you continue walking. Esto no se trata de eso. This is not how it deals. Hay que permanecer en la ley. We have to remain Hay in the que law. permanecer en la palabra We de have to Dios. remain in the word of God. Dice, cuando somos hacedores de eso, vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. When we are doers of this, we will be blessed in what we do. Otra confirmación de que Santiago está especificando de que hay que hacer algo. Another confirmation that James is specifying that we have to do something. Nosotros no nos podemos quedar sentados We cannot remain y seated pretender que las cosas cambien. and expect for things to change. No nos podemos quedar con los brazos cruzados y pretender que las cosas cambien. We cannot remain with our arms crossed and expect Aleluya, things to change. si esto es una guerra espiritual, If this is a spiritual warfare, comienza a usar las armas espirituales. begin to use your spiritual Comienza a weapons. usar las armas espirituales. Begin to use your spiritual Aleluya, para que weapons. tú veas cómo van a cambiar las So atmósferas. you can see how the atmosphere is going to change. Porque Dios ha declarado victoria para el pueblo de Él. Because God has declared victory for his people. El verso 26 On verse 26, dice, religiosos. the religious, Vamos a leerlo. Voy a leerlo aquí, el 26 y 27. 26 and 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin manchas o sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Esta es la religión del Dios el Padre. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. The religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Religiosos y no refrenas tu lengua, The religious who do not have a tight rein on their tongues, engañando tu corazón. deceiving your heart. Tu religión Your religion es vana. is vain. Yo sé que duele, I know it's painful, pero eso es palabra de Dios. but it's the word. Religioso, Those who are religious, te llama a ser religioso they call themselves religious, y no refrenas tu lengua, and you do not refrain your tongue, engañando tu corazón. deceiving your own heart, Tu religión es vana. then your religion is in vain. Significado de vana The meaning of vain es ídolo is idle o vacía. or empty. En otras palabras, lo que tú crees que es religión para ti In other words, what you think is religion for you es tu propio ídolo. is your own idol. Y todo lo que toma el lugar de Dios, And anything that takes the place of God, todo lo que toma el lugar de Dios anything that occupies the space of God, es pecado. sin. Porque estamos tomando el lugar que Dios se merece Because we are taking the place that God deserves para decir, esta es mi religión. to say, this is Ese se my religion. convierte en tu ídolo. That becomes your idol.
Pero dice también el significado que ese ídolo es vacío. But it also says that this idol is empty. No tiene nada It has nothing que ofrecerte. to offer you. Qué duro está eso. It's painful. Y ese mensaje de Santiago se lo está dando a la iglesia, no a And- ninguna otra gente. And James is giving that message to the church, not any other people. No a los vecinos, no a los que se vivían cerca. Not the neighbors or those who are close by. Era a la iglesia. It was to the church. Y si dijimos al principio que nosotros somos parte de esa iglesia, And if we said at the beginning that we are part of that church, no digamos ahora, no, eso era para los judíos nada más. then let us not say that was only for the Jews. Qué fácil es, ¿verdad? Tomar lo que nos conviene It's easy to gather what is convenient for y us echar a un lado, no, eso no me gusta. and put aside, but that's not how it Dice el works. verso 27, Verse 27, la religión pura, pure religion. habla de la religión pura, Speaks about pure religion, limpia, clean, clara. clear. Cuando buscaba ese significado, When I look for that meaning, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de mar de cristal, in the book of Revelation, when it speaks about the sea of crystal, el significado de cristal en ese contexto the meaning of crystal in that context es que los judíos le tenían temor a un mar embravecido. is that the Jews they were afraid of dangerous seas. Y el significado real de cristal es calma, un mar en calma. And the real meaning is that sea was in calm. En otras palabras, la religión pura, limpia, clara, So pure, clear religion, calmada. calm. Porque cuando miramos algo claro, miramos un cristal, podemos ver. When we look to the glass, we can see clear. Podemos quizás ver a través de ellos We can see through it, de manera clara. a clear way. Y dice sin mácula. It says without stains. Y yo sé que es una palabra, ¿verdad? Que en español mácula no está en nuestro lenguaje común. And I know that that word is not in our common Spanish language. Pero en inglés ya Ángel lo dijo, But in English, I already said it was stains. mancha, Stain. contaminación, Contamination. corromperse. Corrupted. So, por lo tanto, tenemos que estar en una religión pura, una religión limpia, sin mancha, sin contaminación, sin corromperse. We have to be in a religion that is pure, that is clean, without stains, without corruptions. Y entonces especifica Santiago y dice, esta es la religión verdadera. And then James specifies this is the true religion. Dice, visitar To visit, ¿a quiénes? visit who? A los huérfanos. The orphans. Y me llama la atención cuando Santiago habla de los huérfanos, And it calls my attention when James speaks about the orphans. porque una persona huérfana es quién. What is an orphan? Amén, están aprendiendo. Una persona huérfana es aquel que ha perdido ¿a quién? A sus padres. An orphan is the ones who have lost their parents. Y yo puedo aplicar esto de la manera espiritual en que quizás a lo mejor algunos de nosotros tengamos nuestros padres, pero también hay algunos que lo han perdido ya. And I can say spiritually, there are some of us who have our parents, but some of us who have lost our parents. Pero como hemos predicado anteriormente, quizás nuestro padre en el aspecto físico, ¿verdad? En el mundo natural ha fallecido, ya no está alrededor de nosotros, aleluya. Pero nosotros tenemos que también visitar a aquellos que han perdido, aleluya, la conexión con el Padre Celestial, aleluya. Aquellos que están huérfanos de un Padre Celestial. And speaking, we can say that we are orphans, we have lost parents, but we also have to be going to the ones and visit those who have lost orphanage, our spiritual father. Amén. Sorry for going too fast. I catch up. Visitar a quién más. Visit who else? Las viudas. The widows. ¿Qué es una viuda? What is a widow? Okay, se escucha algo. You could hear people speaking. Falta de un esposo terrenal. Those who have lost an earthly husband. Esposo o esposa, porque hay viudos y hay viudas. And there's widows for both genders, so those who lost wife and those who lost their husband. Y de la misma manera, And the same way, nosotros tenemos que ir también a visitar we also have to visit a aquellos que se han apartado del esposo.
Those who have gone astray Aquellos from que their se han husband. apartado del esposo. Those who stray from Aleluya, the el spouse, the esposo viene en un momento a buscar a su novia, The a su groom is esposa. seeking Aleluya, his bride. porque ya fue She was comprada. already purchased Ya fue and bought. comprada. She was already bought. De la misma manera nosotros tenemos que tener esa compasión que Santiago le está exhortando a estas In the iglesias. same way, we need to have that compassion that James is exalting, encouraging these churches. Esa es la religión verdadera. That is the true religion. So, si la religión que quizás nosotros tenemos en nuestra mente hoy So the religion that we perhaps have in our minds today, está distante de este significado, it is distant from this meaning. es momento de arreglar las cosas. It is time to fix. Es ourselves. momento de acercarnos al propósito que Dios nos ha llamado a It hacer. is time to get closer to the purpose that God has called us for. Estos en sus tribulaciones In the tribulations, terrenales the earthly o tribulations, espirituales, or spiritual, porque hay muchas personas allá afuera there are many people outside que están sin padre who have no parents. y que están huérfanos y que están viudos. They are both orphan and widowed. Y nosotros somos los que le vamos a llevar el consuelo. And we are the ones who will bring La counsel iglesia le va a to them. recordar la palabra. The church will remind them of the word. La iglesia le va a recordar que no están Will huérfanos, remind them that they are not orphans. que no están viudos o That they are not viudas, just widows. porque Él está con nosotros. Because He is with us. Hay que guardarse. We have to protect ourselves. Esta es la otra parte del verdadero evangelio, de la verdadera religión. This is the other part of the true religion. Porque tenemos que hacer una acción We need to do an action a favor de otros, in favor of others. pero también hay algo que hacer con nuestra vida. But there's also something to do with our lives. Dice guardarse sin mancha So to keep yourself without stains de este mundo. from this world. Cuando ponía y buscaba la palabra mundo, mira qué interesante otros significados de la palabra mundo en el diccionario bíblico. When I looked for the meaning of the word world, there was another interesting meaning in the biblical dictionary. Número 1, adornos. Number 1, adorns, decorations. Y número 2, decoraciones. Number 2, decorations. En otras palabras, cuando yo meditaba en esto, In other words, when I meditated on this, hay tantas cosas que están llamándole la atención a la iglesia, there are so many things that are calling the church's attention. específicamente adornos, Specifically, these decorations. decoraciones, Decorations. cosas que nos quieren, aleluya, alejar, Things that want to lead us away. que nos quieren cambiar, aleluya, la manera en que está establecido en la palabra de Dios, que es la religión verdadera. They want to change the way that it is established about the true religion. ¿Qué reto tiene la religión hoy? What is the challenge that religion faces today? El reto de la religión verdadera The challenge of the true religion es llevar el mensaje de Dios, is to bring the message of God, de Jesús, of Jesus, del Espíritu Santo, the Holy Spirit, la Trinidad. the Trinity. Número 1, Number 1, él quiere ser He wants to be Dios, God, nuestro Padre, our Father. para que ya no seamos huérfanos. So we are no longer orphans. Número 2, Number 2, Él quiere que no andemos como una iglesia o esposa viuda. He doesn't want us to walk as a church or a widow bride. Y número 3, And number 3, Él quiere una iglesia He wants a church que no se manche sus vestidos that does not stain its clothing de este mundo with this world, con decoraciones o adornos. with worldly decorations. Te lo voy a repetir. Él quiere una iglesia que no se manche sus vestidos He wants a church that does not stain its clothing. de este mundo, que no nos manchemos nuestros vestidos con este mundo We do not stain our clothing with this world, de decoraciones with decorations, o adornos. different decorations. Cuando meditaba en esta palabra And when I meditated on the word, hace muchos años, many years, yo tenía, ¿verdad?, en la mente, en mi imaginación, I had in my mind, in my imagination,
pero no se podía quedar en mi imaginación. but it could not remain in my imagination. Y mientras meditaba en esta palabra hace como 2 semanas, el Señor me traía ese pensamiento imaginativo And while I meditated on the word these last 2 weeks, the Lord brought into my mind that imaginative thought nuevamente para que yo lo traera a ustedes, anew so I could bring it to you all. para que sea de manera de enseñanza, So it will be a teaching para que esta palabra se quede en nuestros for corazones. this word to remain in our hearts. Como dije, hay cosas que hay que escribir Like I said, there are things that I wrote para recordarnos de ellas, to remind ourselves of y it, hay cosas que hay que verlas and there are things that need to be seen para creerlas. to be believed. Pero hay que verlas para que se queden en nuestras vidas. But we have to see them so they remain in our lives. Y traje hoy este espejo, And today I brought this mirror, y de la misma manera que Santiago hablaba de mirarse frente al espejo, and the same way that James spoke about looking at yourself in the mirror, este espejo que tengo aquí, this mirror that I have here, para toda persona que no conoce For every la Biblia person o la palabra de Dios, who does not know the word, the Bible of God, puede tener estos significados. it could have these meanings. Le sirve solo para ver el reflejo de su exterior. It is useful to see the reflection of their exterior. Le sirve solo para ver el reflejo de su exterior. It is only useful to see the reflection of their exterior. Cuando yo me paro frente al espejo y yo no conozco la palabra de Dios, When I stand by the mirror and I do not know the word of God, lo único que yo puedo ver es mi exterior. the only thing I can see is my exterior. Aún mi espalda no la puedo ver. I cannot even see my back. Y si me viro para tratar de ver mi espalda, And if I turn to try to see my back, no puedo ver mi frente. I cannot see my front. El espejo para una persona no creyente o no conocedor de la palabra And the word for someone who is not knowing of the word es imperfecto. is imperfect. Si yo miro ese espejo con detalles, If I look at the mirror with details, tiene unas imperfecciones, it has some imperfections. tiene algunas manchas. It has some stains. No puede mostrarnos a nosotros It cannot show us verdaderamente quiénes somos. who we truly are. No te muestra la verdad. It doesn't show you the truth. Porque cuando tú te paras frente al espejo y tú no conoces la palabra, Because when you stand by the mirror and you do not know the word, tú no conoces la verdad. you don't know the truth. Tú simplemente te ves a ti. You only see yourself. Los saduceos, los fariseos, como le dijimos ahorita, ellos simplemente se veían a ellos. The Pharisees, like I said earlier, they only saw themselves. No podían ver la verdad de quiénes eran ellos y para qué fueron creados. They could not see the truth of who they were and why they were created. El espejo no te escucha. The mirror does not listen to you. ¿Cuántas veces nos paramos frente a ese espejo How many times do we stand by the mirror a decirle los problemas que tenemos, to tell the mirror the problems that we have? o a decirle necesito $500 para pagar el mortgage este mes? I need $500 to pay the mortgage this month. ¿Está respondido el espejo? Is the mirror answering, responding? No. No. Por lo tanto, no te escucha. So therefore it doesn't listen. No te puede dar o te puede ofrecer nada. It cannot give or offer you anything. Es un portal para placeres. It is a portal for pleasures. Frente a un espejo tú te puedes parar Before the mirror you can stand. y tú te puedes imaginar que tú eres un superhéroe. You can imagine that you are a superhero. En un espejo tú te puedes parar y irte con tu mente e imaginarte que tú eres la persona que tú no eres. You can stand by the mirror and go in your mind and imagine that you are the person that you are not. En inglés, alter ego. Ego, right? Alter Alter ego. ego. El espejo para una persona no creyente puede reflejar apariencias. For a non-believer, it can reflect just appearances. Yo me puedo parar frente al espejo I can stand by the mirror y estar muerto por dentro, and be dead on the inside, pero me visto bien but I dress well y creo que me veo bien. and I think I look good, Pero por dentro necesito algo but inside y ese I need, espejo no me lo puede dar. and that mirror cannot give it to me. El espejo That mirror, te muestra o te refleja it shows or reflects to you las imperfecciones físicas. the physical imperfections. Las imperfecciones físicas. The physical imperfections. Angel, Obed,
De aquí nos vemos bien. We look very good. Let's get closer, see if that's true. Vamos a acercarnos más para ver si es verdad. Oh my God, look at the age on us. Oh yeah, the age is showing. La edad está mostrando. La edad se está mostrando. Por lo tanto, ese espejo refleja nuestras imperfecciones, So that mirror shows our imperfections, las imperfecciones físicas, and physical imperfections. y en muchos casos, And in many cases, o en la gran mayoría de los or in casos, the great majority of cases, te hace obsesivo, it makes you obsessed, tratando de cubrir trying to cover o de ser quien tú no eres. or be who you are not. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo hasta este How momento? many are in agreement with me? Pero mira qué linda es la palabra de Dios. But look at how beautiful the Word of God is. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora, el que conoce la palabra de Dios Now the one who knows the Word of God, se mira en el mismo espejo, they look in the same mirror, siendo la palabra de Dios, being the Word of God, y ese espejo te muestra and that mirror shows you o te revela or reveals to you lo que hay en nuestro interior. what is in our interior. Ese espejo That mirror, no necesita it filtros, doesn't need any filters. no necesita It aumentos. doesn't need augmentation. Ese espejo refleja lo que conocemos y hacemos. It reflects what we know and what we do. Ese espejo nos muestra que Dios nos escucha por lo que sigue haciendo. It shows us that God listens to us by what He continues to do. Porque cada vez que te paras frente a ese espejo conociendo la palabra, Every time you stand by this mirror, knowing the Word, tú dices, wow, lo que Dios ha hecho conmigo. you say, wow, what God has done with me. Lo que Dios ha transformado en mi vida. What He has transformed in my life. Eso lo hace el espejo de la palabra de That is Dios. what the mirror of the Word of God does. Ese espejo, That mirror, para el que conoce la palabra, for he who knows the Word, nos hace aceptar lo que Dios continúa haciendo makes us accept what God continues to y do. refleja el cambio y la transformación de Dios. It reflects the change and transformation of God. Refleja la genuinidad It reflects the genuinity que le ofrecemos a otros. that we offer others. Porque cuando tú y yo estamos mirándonos en ese espejo, Because when you and I look at ourselves in this mirror, el reflejo de ese espejo no es yo. the reflection of this mirror El is reflejo de not ese me. espejo no es mí. It is not I. El reflejo de ese espejo cuando otro te mira, lo que The ve es la reflection- palabra, no te ve a When ti. they see you, they don't see you, they see the Word. Ese espejo That mirror refleja reflects lo único que Él creó the only thing that He created. y dejamos de ser obsesivos. And we stop being obsessive. Póngase de pie en esta hora. I'm going to ask you to please be on your feet. Le damos la gloria al Señor por esta palabra. We give the glory to God for this word. Y yo espero que usted haya aprendido algo, And I hope that you learned something today. pero que pueda aplicar algo. But you can apply something. Esa es mi oración. That is my prayer. Que podamos aplicar la palabra en nuestras vidas. That we can apply the word in our lives. Lo hemos dicho anteriormente. We have said it before. Es bien bonito cuando alguien viene y te dice, pastor, tremenda palabra. It's very pretty when someone says, Pastor, awesome El message. Señor te usó de gran manera. God used you powerfully. Pero para mí, But for me, para el predicador, for the preacher, para el pastor, for the pastor, es más hermoso it's more beautiful. ver el cambio que esa palabra de Dios hace en su vida. See the change that the word of God does in the Y life. que usted y yo la podamos aplicar. And that you and I can apply it. Y que podamos permitir que el Espíritu Santo And we can allow the Holy Spirit y su poder transformador, and His transforming power. Transforming power. En el primer servicio se adoraba con un himno que hablaba de la transformación. In the first service, there was a hymn that spoke about Y le transformation. decía a la iglesia que esa transformación que habla el himno And I told the church that the transformation spoken about in the song es una transformación para
traerte a tu propósito genuino, It's a transformation to bring you to your genuine purpose, para transformarte a quien Él te creó para que tú to fueras. transform you in who He created you Porque to muchas be. veces queremos que ser transformados para que nos cambien. Many times we have to be transformed to be changed. Déjame decirte, Let me tell you, Dios no se equivocó con lo que hizo contigo. God was not mistaken with what Dios He no did se with equivocó con lo que hizo you. He contigo. was not mistaken with what He did Dios with you. no se equivocó con los talentos y las virtudes que te creó. He was not mistaken with the gifts and the talents that He gave you. Permite que Él te traiga, que te transforme Allow Him to transform a you tu to propósito bring you original. to His original Que purpose. tú te puedas parar frente a ese espejo That you can stand next to the mirror, de la palabra de Dios the Word of God, y que puedas ser and it can be transparente con Él transparent with it. y que tú te puedas entregar completamente a Él. And you can completely surrender to it. Porque la palabra es Él Because the Word is that. y Él es la palabra. Is the Word. A ese es al Dios que le servimos. Incline su rostro. Please bow your heads. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bendición, por tu provisión, Señor, por tu palabra. He hablado lo que tú has puesto en mi corazón, Señor Jesús. Yo te pido sobre todas las cosas, Señor, como hice la oración en esta mañana, comenzando desde la niñez. Padre, no permitas que los espejos, que los portales, que aquellas cosas que influyen, Padre, a la imagen, a la obsesión, toquen nuestros niños, toquen nuestra niñez, porque sabemos que el enemigo se ha levantado hoy más que nunca en contra de ellos, en contra de su identidad. Padre, tal y como los has hecho, ellos son tus hijos. Padre, mira la juventud, Señor. Padre, mira los espejos en los cuales ellos se paran diariamente, Señor Jesús, en las cosas que ellos se miran. Padre, y si no es tu palabra, permíteles hacer conciencia y que puedan volver a ella, y que tu palabra sea su espejo, Señor. Tu palabra sea la que les revele el propósito por el cual los creaste, Señor. Padre, mira a cada hombre y cada mujer, de los que estamos aquí y de los que están a la distancia, Padre amado. Ayúdanos, oh Jehová. Padre, las tentaciones que nos asedian, la persecución, Señor, que quizás no con un arma de fuego, quizás no con una lanza, quizás no con una espada, pero con métodos, aleluya, tecnológicos. El mundo y el pecado nos asedia. Oh Jehová, ayúdanos a entender. Danos la visión, Señor, como iglesia tuya que somos. Padre, quita todo aquello que no permita, Señor, que nosotros podamos ver tu verdad, que podamos ver tu palabra, Señor. Quita todo aquello que no es tuyo, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. He orado por tu pueblo, Señor. Somos tus hijos, Señor, y queremos, Señor, permanecer en ti. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Queremos invitarte al altar. To invite you to the altar. Si tú entiendes que esta palabra ha hablado a tu vida If you understand this word has spoken to your life, y tú estás dispuesto a hacer los cambios necesarios, and you are willing to do the necessary changes, no me tienes que decir a mí lo que tú tienes que cambiar. you don't have to tell me what you have to change. Tú lo conoces. You know it. Tú sabes que si frente a tu espejo You know that next to your mirror, hay otras cosas there are other things que no son la palabra de Dios, that are not the word of God. tú sabes lo que tú tienes que quitar You know what you have to y remove, tú sabes dónde te tienes que mirar. and you know what you have to look. Queremos orar por ti. We want to pray for you. Le compartía a la iglesia esta mañana I share with the church this morning que en el momento quizás más determinante de mi vida,
that in the most determinate moment of my life, yo me encontraba frente a un espejo, I find myself in front of a mirror, perdido lost en el mundo, in the world, en el pecado, in sin, en los adornos. in the decorations. Y frente a un espejo el enemigo susurraba a mi oído, quítate la vida, And in front of the mirror, the enemy whispered to my ear, take your life, quítate la vida, take your life. no tiene sentido, You have no meaning. ya no encuentras gozo en nada, You find no joy in anything. no hay más sentir, There's no more feeling. quítate la vida. Take your life. Pero aquel reflejo estaba reflejando lo que yo era en ese momento. But that was only reflecting what I was in that moment. Pero de la misma manera que yo vi el reflejo de aquel joven depresivo, aquel joven perdido, aquel joven atado, The same way that I saw the reflection of that young man that was tied up, that was depressed, held back. hubo alguien que estuvo dispuesto a actuar There was someone who was willing to act y hablarme una palabra de parte de Dios, and speak a word from God, hablarme la palabra a mi vida, and speak a word into my life. a una vida que el enemigo susurraba, no vales más, no sirves para nada, quítate la vida. A life that the enemy whispered, you have no value, take your life. Pero Dios a través de instrumentos But God, through tools, me dio una palabra gave me a word y me enseñó que esa palabra, and told me that that word, el reflejo de esa palabra a mi vida no era lo que yo veía frente a aquel espejo. the reflection of that word to my life is not what I saw in that mirror. Porque ante los ojos de Dios él veía el Obed que está parado aquí hoy. Before the eyes of God, he saw the Obed standing here today. Al Obed que está parado aquí hoy. The Obed standing here today. Y tú, cada uno de los que estamos aquí en este lugar, And every person who is here today, tú tienes un lugar en la casa de Dios. you have a place in the house of God. Tu lugar es este. This is your place. Esta es tu familia. This is your family. Esta es tu iglesia. This is your church. No pienses que el enemigo tiene la última I palabra, think the enemy has the final word. porque la última palabra la tiene Dios. The last final word is God. Si no hay nadie, There's no one, y yo lo dudo, which I doubt. porque cuando Dios le da la palabra al ángel de la casa, When God gives the word to the angel of the church, es porque hay necesidad. it's because there's needs. Dios no se equivoca. God is not mistaken. Y yo no quiero que tú te vayas de regreso a tu hogar I don't want you to go back to your home y que tú te tengas que parar frente al espejo, and that you have to stand by the mirror, derribado, destruido, destroyed, defeated. porque aquí hay un ejército que está peleando por ti. Because there's an army here fighting for you. Aquí hay un ejército que pelea por tu vida.